Nuevo día que podemos gozarnos en su nombre, en la alabanza a su magnificencia, y vamos a comenzar nuestro estudio del discipulado, mis hermanos, hoy domingo 8 de septiembre, con una oración. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Señor, de todo amor y misericordia, agradecidos contigo una semana más que nos permites venir a tus atrios con acción de gracias, con alabanza, a alabar y bendecir tu nombre, pero sobre todo a escuchar tu voz que nos habla claramente. Si es un obstáculo que no hacemos tu voluntad, no es porque tú no nos hables claro, Señor, es porque nosotros resistimos, ponemos una y mil excusas para no obedecer. Yo te pido que, así como has hablado en la semana a nuestras vidas, lo hagas el día de hoy de la manera más clara como siempre lo haces, y que pongas en los corazones de estos amados hermanos que han llegado puntuales, que tienen el apetito de escuchar tu palabra y de venir a tus pies, la disposición de obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra, por la libertad que disfrutamos de abrirla, de explorarla, de predicarla, de ponerla en práctica. Gracias por todo esto, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con nuestra sesión número 16 de la serie La presencia de Cristo en su iglesia. Acuérdense que, no sé, los que ya estén por ahí desesperados, ¿y cuándo vamos a entrar con las 7 cartas? ¿Y cuándo? Bueno, ya saben ustedes, hemos estado, antes de entrar con el contenido directo de las cartas, yo lo sé lo que les digo, nos conviene primero saber de lo que se va a tratar, quién nos está dando el mensaje y todas estas características que hemos estado viendo sobre la presencia de Cristo en su iglesia. Recuerden los aspectos que hemos ido viendo. Por ahí les di una hojita de trabajo, no sé si la tengan a la mano porque es muy útil que hagan anotaciones. La memoria ya no es muy buena en estos tiempos, ya todo el mundo confiamos mucho en los dispositivos, y si quiere usted acordarse de todo, yo sé lo que le digo, no es tan fácil. Haga anotaciones, por muy sencillas que sea, anote las citas y sobre todo sígalo estudiando. No crea que de domingo a domingo, si tuviéramos tan buena memoria, pues estaba todo fresco, pero no. A veces de un día para otro se borra. Haga anotaciones y prepárese y dispóngase a aprender lo más que se pueda en esta sesión. Número 16. Sí, hermano. Ya no quedaron hojitas, se las dejé a la hermana de la entrada, pero yo creo que no, porque si no me las hubiera regresado o algo, pero ahorita le preguntamos a la hermana Susi. ¿Sí hay? Ah, sí hay. Qué bueno, ahí las tiene. Para si alguien no tiene todavía hojitas. Ah, es que ustedes no estuvieron, exactamente. Muy bien. Su autoridad y juicio. Ahorita vamos a ver en cómo lo situamos y cómo lo relacionamos. No he sido muy adepto a ponerles misterio. ¿De qué se va a tratar? No, luego desde el título, desde que se hace la promoción el sábado, saben ustedes de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Algo que no es nuevo, yo sé que todos sabemos quién es el rey y de lo que se trata su soberanía, pero pues luego somos medio convenencieros y nos ajustamos a nuestros propios criterios y queremos hacer las cosas a la manera en que más nos acomoda. Sin embargo, como vamos a ver en la sesión de hoy, esa autoridad no está a discusión, no está sometida a negociación alguna, es una autoridad soberana y suprema que debemos acatar. Y yo traje por acá un artilugio, no sé si las conozcan. ¿Alguien había visto algo como esto? ¿Sí? Ya pasaron de moda, yo creo que ya ni las venden. Si se fijan, está viejita. Esta la compró mi mamá desde que nació Lidia. O sea, ya tiene más de 20 años esto. Ya está viejita. Le sirvió a Lidia, le sirvió a Lili, y a Aston no le había servido porque no la habíamos encontrado. Estaba por ahí. Ah, Lili la tiene de recuerdo. ¿Cuántas anécdotas hay de esta? No sé quién tenga alguna anécdota de una cosita de estas. Para los que no sepan qué es, yo sé que a lo mejor ustedes dos no las habían visto, ¿verdad que no? Esta generación ya no las conoce. Esta se llama la tabla de la sabiduría o la tabla de la corrección. Ni más ni menos, lo que parece. Aquí tiene un manguito para agarrarla. ¿Y qué creen que se hace con esta? Ni les digo, aquí se la voy a dejar al pastor, aquí junto al púlpito,
porque yo sé que le va a servir tarde o temprano. Con hermanos, a los de hace 40 años para atrás, nos daban. Y donde se debe de dar, para eso el Señor nos puso ahí blandito, porque ahí es donde debe darse, ni en la cabeza ni en las manos, ahí. Sí, y era muy útil, no solamente en los hogares, sino hasta en las escuelas. Si usted ha visto películas antiguas, los directores de las escuelas muy antiguas tenían una colgada en su dirección, en su oficina. Y a veces con Lidia no la usaron, con Lili no la usaron, pero no sabe el beneficio que tuvo. No se usó. Yo creo que está sin estrenar esta. Se ve maltratada, pero no porque se haya usado. Pues con Aston menos, pero le digo que todavía no lo descarto. Y luego, espérense, no sé, a ver si no se enoja mi Lili conmigo. Le pusieron este texto, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Y efectivamente la Biblia dice desde las leyes del Pentateuco que reprimas a tu hijo y que la vara le va a traer sabiduría. En Proverbios lo reitera. Y efectivamente a los hijos de los judíos les azotaban cuando su comportamiento era inadecuado. Incluso en Deuteronomio dice que a los hijos rebeldes y contumaces los apedrearan. La Biblia no registra ningún evento de esos, pero yo creo que con la pura advertencia tenían. Esto no era necesario usarlo, con la pura vista era suficiente. Sí, claro, las mamás que no podían comprar una de estas tenían un auxiliar muy útil que se llamaba chancla. Y el poder de la chancla también era muy efectivo. Todos tenemos una anécdota con esta, y una vez Lili también leyendo este texto se empezó a dar ella sola, porque quiero ser más sabia. Ni como padres, ni como todavía Pablo en Efesios dice, obedeced al Señor a vuestros padres, por algo lo diría. Todavía muchos siglos después no era fácil que los padres, que los hijos se sometieran a la disciplina del hogar. Y no es algo que nos guste ni siquiera cuando somos adultos. A nadie nos gusta que nos diga nada. Algunos nos tratamos de portar bien en el trabajo y hacer todo lo que nos piden porque no nos gusta que nos llamen la atención. Y no tanto porque seamos muy responsables, sino nomás para que no tenga nada que decirme. Voy a hacer las cosas como se debe. A nadie nos gusta la corrección. Esa es una realidad. No solamente a los niños. Porque decía, y luego si me quito, le digo, pues a nosotros nos decían, si te quitas va doble. Y si ese la cumplían. Si le iba a dar uno y se quitó, le dábamos dos. A nosotros nos pasa igual. No nos gusta la disciplina, pero a veces nos va peor porque nos tiene doble la reprimienda. Qué necesaria y qué importante es la disciplina. Sí, mi hermano. Y se lo cobró doble. Ya me imagino. Porque fue culpa suya que se rompiera el espejo, ¿verdad? Sí. Pegaron. A mí me di mis cintarazos toda mi vida. Yo creo que con esa tuve porque al menos no salí tan tremendo. Yo creo que a los de hoy, difícilmente un joven me puede decir que sí le han dado sus arrimones, ¿cómo dicen? Sus calentaditas, su arrimadita de tierra, como luego dicen las mamás. Y ya a nuestra generación, como dice la hermana Susi, fueron los últimos. Y todavía en la escuela, a mí la maestra me jalaba las patillas y me daba reglazos en las manos. Todavía. Ahorita los profes, imagínense nada más que nos atreviéramos a pegarle a los niños, pues nos corren, definitivamente. Se ha ido perdiendo y definitivamente cada vez menos. Si antes era difícil, ahora cada vez es menos probable y menos viable que se les pueda corregir, que se les pueda reprender, disciplinar. Esa es la palabra. No pegar, no golpear, no lastimar, no. Disciplinar, porque a veces la disciplina no tiene que ser a golpes, pero hay disciplinas muy severas que verdaderamente dejan huella, dejan marca. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Acabamos de ver la semana pasada la omnisciencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Ojos, ¿cómo qué? Como llama de fuego. ¿Qué quería decir eso? ¿Cuál era la conclusión a la que llegábamos? ¿Qué significan los ojos de llama de fuego? ¿Que tenía visión láser o qué? ¿Qué quiere decir que Cristo está en medio de su pueblo con
ojos de fuego, que es su omnisciencia, o sea que todo lo sabe, todo lo ve. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Leíamos en Hebreos 4, ¿se acuerdan? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Hebreos 4:13. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, ya sabemos que el Señor no deja de reconocer el pecado de su iglesia. Nada podemos hacer en lo oscurito, ni a escondidas, ni aún en el vientre de la ballena Jonás pudo escapar de su justicia. Dice el salmista, si bajara a las profundidades, ahí estás tú. Si subo a los cielos, pues peor, peor para mí, pues ahí estás tú. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Decía el Salmo 130. Todo lo escudriñas. Bueno, el día de hoy, ligado con esa idea de que Dios todo lo ve, no nada más todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. ¿Sí? Cuando hay algo que no le parece y que no le gusta para su pueblo, para su iglesia, para la santidad, entonces aplica disciplina. Y es lo que vamos a ver hoy, la manera en que Dios está presente por medio de su Hijo Cristo, en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, con una cualidad y una característica muy importante. Es su rasgo de autoridad y de juicio. Entonces vamos a ir agregándole elementos. Pásame esa. Ya tenemos todo este panorama. Ahora ya no puse las palomitas esas que se ponían, ahora lo puse a manera de diagrama. Ahí tenemos no lo alcanzo. Tenemos el elemento del varón con vestiduras blancas, tal como lo hemos venido viendo desde arriba. Una voz como de trompeta. ¿Qué quería decir? A ver, examen oral, repaso, porque se me hace que nomás me vienen a oír hasta se echan una siesta. ¿Qué quería decir la voz de la trompeta? Acá estoy, atención. La trompeta implica atención. Muy bien. Y luego vimos que está en medio de los 7 candeleros, no arriba, no abajo, no más cercano de unos y más lejano de otros. ¿Qué quiere decir? Exactamente, en medio quiere decir en completa comunión, plenamente consciente de la condición de sus hijos, de su pueblo. Luego, con cinto de oro y sus atavíos reales, significaba que era nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué implicaba eso? Pues que él está atento de nuestras necesidades, intercediendo y orando por su pueblo, por su iglesia. Luego, su cabeza y su rostro irradiando blancura. Aparte de la vejez y las canas, la experiencia y el respeto, más bien indicaba la pureza. ¿Qué quiere decir eso? La santidad, muy bien. Mismos rasgos que demanda de nosotros. Y luego la semana pasada, ojos de fuego, todo lo ve, todo lo sabe. Y hoy, los pies. Hoy vamos a ver todo el capítulo, todo el versículo 15. Y si se fijan, me he ido rasgo por rasgo y en esta ocasión vamos a ver 2 a la vez. De un jalón nos vamos a ir con los pies. Dice, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y el otro elemento, su voz como el ruido de muchas aguas. Entonces vamos a ver las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque se refieren al mismo rasgo, a la misma característica, a la autoridad del Señor. Vamos a ver qué tiene que ver los pies y la voz. Bueno, vamos a entrar de lleno al estudio. Empezamos con los pies. En todos los reinos de la antigüedad, y yo creo que todavía hay reyes, sí hay, ¿verdad? En Inglaterra y en España y en Bélgica, que yo me acuerdo. No sé si todavía se utilizan los tronos. Se me hace que ya no, ya quedaron en el desuso. Pero todavía hay monarquía, todavía hay reyes y seguramente al menos como museo o como piezas históricas todavía se conservarán los tronos. Una característica de los tronos, hermanos, era que estaban situados en alto, en una superficie alta del resto del espacio. Incluso cuando entraba usted al aposento real, el trono estaba como en elevado. No sé si está por ahí una imagen, mija. Se ve bien feo porque está muy oscuro. Bueno, ahí se alcanzan a distinguir unos escalones, hay unos peldaños. El tren asciende, ¿han oído esa expresión? Ascendió al trono. Siempre se pone por arriba, siempre está en un lugar
alto. Y ¿saben qué? No es casualidad, porque también en la Biblia se registra eso. En Primero de Reyes 10:18 está la característica que Salomón le puso a su propio trono. Salomón no fue el primer rey de Israel, fue el tercero. Primero fue Saúl, luego fue David. Después de David siguió Salomón. Pero los otros dos no tuvieron palacio. Salomón fue el primero que construyó palacio. No dudo que Saúl, pues ya empoderado, como dicen ahora, y tal vez David ya con su grandeza, porque fue un rey muy importante, pues sí se improvisaron por ahí algún lugar, algún recinto real, pero tal cual, palacio real, Salomón fue el primero que lo hizo. Y así como primero construyó el templo del Señor, también para su palacio tuvo medidas exactas, tuvo sus prescripciones muy bien detalladas para que su trono tuviera las características correctas, las características establecidas. Y ahí en Primero de Reyes 10:18 al 19 dice claramente la palabra, dice, el rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos, ¿no? Estaba de lujo, de primera calidad. Ahora, tenía 6 peldaños hacia arriba, más o menos un peldaño, digo, para que la persona pueda subir y bajar sin caerse y sin nada, tiene entre 15 y 20 centímetros de altura. Yo medí los de mi casa y miden 18. Entonces, 6 por más o menos estos centímetros, todos los tronos estaban a 90 de 90 a 120 centímetros por encima de la gente, prácticamente todo el tamaño de alguien. Entonces, tú llegabas ante el rey y de aquí hacia arriba lo veías. Todo el metro de abajo eras tú. ¿Qué te estaba diciendo con ese simbolismo? El rey es por arriba de ti. Ni se te ocurra ponerte al tú por tú ni al brinco, porque aquí el rey está por encima. Era una costumbre, pues, hacerlo así. También en Esther, en el libro de Esther, dice en 2 versículos que el rey Asuero veía desde arriba de sus aposentos lo que pasaba abajo. Dice Esther 5, 1 y 2. Al tercer día Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba allí sentado en su trono real frente a la puerta de entrada y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, es decir, desde donde estaba, él veía el patio. No sé cómo estaría el palacio, pero era un lugar alto porque lo veía alrededor. También en Esther 6:4 dice que cuando llegó Amán, el rey lo vio y dijo, ¿quién es ese que anda ahí? No es Cricri, era Amán. Y él tenía esa capacidad de ver y de escuchar todo a su alrededor porque estaba en un lugar privilegiado, siempre por encima. De manera que los pies de un rey siempre quedaban a la altura de mi vista. ¿Se fijan? ¿Tiene simbolismo? Claro que sí. Simboliza su autoridad. Todo está por debajo de sus pies. Y con ello le estaba diciendo a todos sus súbditos, a todo el que se presentara frente a él, que sus decisiones eran inapelables. El designio del rey era ineludible para todo el pueblo, para cualquier simple mortal. Sí, hermano. Sí. La de Inglaterra. Ese, nadie. Sí, sí, y muchas cosas que no tienen sentido ya actualmente, pero por pura tradición se siguen practicando. De hecho, saben de antemano que el rey no manda en ese tipo de países, los tiene nada más como de adorno, por tradición. Y efectivamente, como esos, hay muchos protocolos y este es de los más importantes. La autoridad del rey, hermanos, estaba por encima de todo. Sin embargo, como bien dicen, reyes quedan, yo creo que con los dedos de una mano en el mundo. Los reyes se acabaron, los reinos pasaron. Pero hay un reino que no ha pasado ni pasará. Es un reino eterno. Desde que se anunció su reinado, desde los profetas del Antiguo Testamento, el ángel viene y le dice a María en Lucas 1:23, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios del Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. El reino de Jesús es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios
Él es reina, lo cantamos, sentado en tu trono a la diestra de Dios. Él ya está en su trono. No ha instaurado todavía el inicio de su reinado porque faltan cosas por cumplir, pero Él ya reina con soberanía desde un principio. Entonces, si con los reyes de la tierra teníamos esta visión de que somos por debajo de Él, imagínense ustedes con un reinado eterno, con el reino del Señor puesto por el mismo Dios, por el mismo Padre. Él le confirió esas atribuciones y esas cualidades a su Hijo Jesús. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Entonces, además de autoridad, el reinado, en este caso del Señor, es eterno, ya dijimos, pero también implica una presencia constante con su pueblo. Hablando de los reyes, cuando el rey David, él quería construir el templo, él tenía ese celo y decir, yo quiero, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y mi Dios, que es el que nos sustenta y es el que verdaderamente honramos, no tiene un templo donde adorarle? El Señor le dijo que no le correspondía a él. Sin embargo, él, cuando tenía estas intenciones, dice ahí en Primero de Crónicas 28:2, que el rey David le dijo a sus súbditos: hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía en mi corazón construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Fíjense, la intención de David era construir un templo. Dios no se lo permitió, pero él tenía esa intención, para que trajeran de ahí el arca del testimonio. ¿Se acuerdan del arca de Moisés? ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón, una vasija de maná, ¿sí? Y estaba cubierta de oro, tenía unas barras para que nadie la tocara, se levantaba por medio de las barras, y unos querubines con las alas encontradas encima. Bueno, a David no se le permitió, pero él sabía que la presencia del Señor manifestada con el arca tenía que tener un lugar fijo, el estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir estrado? Porque ahí lo menciona por primera vez en Primera de Crónicas. David sabía que el arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo desde que Moisés recibió las instrucciones allá en el Éxodo, allá en el Pentateuco. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio reiteran algunas de las leyes. Bueno, eso quería decir que la presencia de Dios se manifestaba con su pueblo a través del arca. Esa era la finalidad de David, que el arca estuviera en un lugar que sirviera como estrado de los pies del Señor para que se manifestara su soberanía, su reinado, su autoridad, pero también su presencia con su pueblo. Estrado viene del hebreo Adom, que significa tarima cubierta con alfombra, sobre la cual se pone el trono real o la mesa presidencial en actos solemnes. Es todo lugar donde se ponen los pies de un monarca, el estrado, ¿sí? Actualmente, pues a lo mejor le decimos estrado a cualquier tarima, pero en los tiempos bíblicos era específicamente para fines de la realeza. Ahora, ¿qué pasó con el arca? David no lo hizo, Salomón sí lo hizo, pero ustedes saben que el arca anduvo yendo, viniendo, los filisteos se la llevaron en una ocasión, que les fue como en feria, ¿se acuerdan? Todos sus ídolos amanecían doblados y quebrados, postrados ante el arca, hasta que dijeron, no, mándalas. Incluso ni siquiera las llevó nadie, mandaron 2 vacas con el arca, y la vaca supo para dónde dar vuelta y llegó a Israel. Bueno, luego lo ven eso, no me voy a entretener tanto porque no acabo. El arca anda perdida, hermanos, hasta la fecha el arca no se sabe dónde está. Muchos conspiracionistas, incluso judíos, dicen que sí saben, que la tienen escondida. Algunos dicen que está en Jordania, otros que está en Etiopía, otros creen que ahí la tienen en Jerusalén, pero la tienen escondida bajo la explanada de las mezquitas. Y otros más dicen que está en una cueva en el monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida. ¿Se acuerdan que se subió ese monte y de ahí la vio? Y los más radicales escatológicos de las cosas futuras dicen que el arca no se va a saber nunca hasta que el Señor regrese. Eso no es bíblico, pero bueno, pueden decirlo como teorías. El chiste es que el arca ya no representa la presencia de Dios. Ahorita la presencia de Dios con su pueblo es por medio del Espíritu Santo. Entonces el arca no deja de ser así como es, un artículo más, una conmemoración, lo que ustedes quieran. Pero ya el arca no es la presencia de Dios. No importa dónde esté el arca. ¿Qué es lo que importa ahorita? La presencia de Dios en su pueblo. Y como les digo, al mismo tiempo es su presencia, pero también es su autoridad.
Ya para los tiempos de Isaías, él ya se dio cuenta de esto, que no representaba gran cosa que estuviera o no estuviera el arca, sino que era lo más importante, que Dios estuviera con su pueblo. Isaías 66, versículo 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Incluso dice, ¿qué casa me pueden construir? ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? ¿Para qué le buscan? También Salomón lo reconocía cuando dedicó su templo, el templo del Señor que él construyó, en su oración. Ahí lo pueden ustedes ver en Primera de Reyes, capítulo 8. Él dijo: Señor, yo sé que esto no te contiene, no hay manera de que un Dios tan grande como tú habite en la tierra. Dice, si los cielos, por altos que sean, no te pueden contener, mucho menos este templo que te he construido. Sin embargo, te pido que aquí escuches, que recibas el ruego de tu pueblo y la gratitud. Entonces, eso es el verdadero significado. El Señor no quería, ¿se imaginan si dependiera de donde estuviera el arca para la presencia del Señor? Pues todos los que nos privaríamos de su presencia. La presencia implica también que ahí está el estrado de sus pies. ¿Y qué dijimos que es el estrado? Donde pone los pies el rey. ¿Sí? Esa autoridad, el hecho de que Juan haya visto los pies de este varón que vimos en la imagen. Entonces, esto mismo se manifiesta y se ha venido transformando para que hasta la fecha ahorita nosotros reconozcamos, como dice el salmista, que el Señor le dijo a su hijo que se sentara a su trono, a un lado, Salmo 110, no sé si lo quieran ver. Así le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Cuál va a ser el final de la historia? Cuando todo el mundo reconozca que Cristo es el Rey. Ahorita le hacen al vivo y quieren inventarse cosas e ideologías, unos se rebelan y todo. Déjenme matarles la expectativa, les doy el final de la historia. Al final, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el único que es el soberano Rey. Algunos para bendición, porque con gloria y con gozo vamos a entrar a su presencia. Otros se doblegarán, pero ya demasiado tarde, reconociendo que la regaron, que no lo hicieron a su debido tiempo, y irán a condenación. Pero todos dirán que Jesucristo es el Rey y serán el estrado de sus pies. Así lo dice el salmista, y luego también Jesús lo recordó ahí en los evangelios, cuando les recuerda este mismo pasaje a los fariseos, hablando de que Él es el Señor de David y no David el padre. Bueno, es un tema más extenso que ahorita no puedo tocar por cuestiones de tiempo. A lo que quiero llegar es esto: ni los tronos de la antigüedad, ni los estrados que luego se fabricaron, ni tampoco los templos, ni la misma arca que para los judíos tenía tanto valor y tanto significado, se comparan con que la presencia del Señor en su pueblo sea sinónimo de su autoridad y esté ahorita actualmente representada a través de su Santo Espíritu. Él es el que manifiesta la presencia de Dios con nosotros. Y hermanos, esto nos remite directamente al siguiente elemento. Un rey no solamente dictaba autoridad, por mucha autoridad que tuviera un rey, él tenía que hacer valer esa autoridad. ¿Cómo lo hacía? Por medio de decretos, por medio de juicios. Dios tiene una ley inquebrantable, perfecta, que el hombre por naturaleza se ha resistido a obedecer, a seguir. Por mucho que el simbolismo te diga que Él tiene sus pies sobre el estrado de la tierra, que somos pueblo santo, que estamos obligados a obedecer esos decretos, el hombre se ha resistido por generaciones, por toda su historia, a obedecer la ley de Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios, por medio de la presencia de Cristo en su iglesia, esté recordándonos constantemente de que Él es el Rey, nos debe de llamar a un reconocimiento de lo que no hemos hecho por reconocer esa soberanía. Él no solamente es Rey, sino también es juez. Y Él, por disciplina, por mantener la pureza de su iglesia, emite juicios. Y sus juicios son verdaderos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 19? Sí lo hemos leído, ¿verdad? Los juicios de Jehová son perfectos, son rectos, hacen sabio al sencillo. Ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante. Hermanos, esa voz de autoridad tiene que ser escuchada. Ese reconocimiento de un rey tiene que ser acatado por medio
de la disciplina. Y como les decía, no es algo muy agradable para nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se manifiesta ese juicio? ¿Qué pasa con el que no le hacía caso al rey? ¿Qué castigo se merecía en los reinados antiguos? Mínimo cárcel y en algunas ocasiones muerte. Cualquier cosa que osara desafiar al rey era muerte. Ahorita hablábamos de Esther. ¿Qué tenía miedo Esther? Que le decía a Mardoqueo, es que no me puedo presentar al rey. Si él no me manda a llamar y yo voy con mi carota, por mucho que me maquille, si él no me mandó llamar, merezco la muerte. Entonces dijo, bueno, pues si he de perecer, que perezca. Le dijo Mardoqueo, ¿cómo sabes si para eso Dios te puso ahí? Se pusieron a ayunar, ¿se acuerdan? El pueblo se puso a ayunar y dijeron a orar por Esther porque en unos días se iba a presentar ante el rey para tratar de salvar a los judíos del decreto de Amán. Bueno, todo el que desafiaba la ley merecía la muerte. Eso eran los reinados antiguos. ¿Ustedes creen que la justicia perfecta de Dios no aplicará un juicio similar? ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos en Juan 15, del 1 al 6, pero nomás voy a extraer 2 versiculitos? Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, nada más la poda para que dé más fruto todavía. Pero, mucho cuidado con lo que dice el 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Ahí estaba hablando Jesús del juicio, de la disciplina, que es autoridad. Él no nomás es rey de nombre, como los de Inglaterra y como los de España, él es un rey soberano. Y lo vamos a cantar hoy, Jesús es mi rey soberano. Lo malo es que hoy cantamos eso y mañana decimos, pero sigo siendo el rey. ¿Yo? ¿Verdad? Entonces nomás el domingo le damos el reinado al Señor. No, toda la semana, siempre, toda nuestra vida. Y lo va a hacer, queramos o no queramos. ¿Sí? Entonces, la disciplina la aplica con justos juicios. Ya en el contexto de la iglesia, usted puede encontrar esta misma enseñanza si vemos Hebreos 12, que ese texto es muy importante. Creo que sí lo puse, mija, nomás que está la letra muy chiquita. A ver si lo alcanzamos a ver. Esa está en nueva versión internacional. Me gustó más para estos fines poner esta versión el día de hoy. Normalmente uso la de las Américas, pero esta está más directa y más entendible. Ojo para todos, no nomás porque dice hijo mío, no nomás los hijos, los padres, todos los que estamos aquí presentes, pongamos atención. Dice así: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. No nos gusta eso, ¿verdad? Como que no me habían advertido de eso, hermano. Cuando me invitaron a venir a Cristo, a mí no me dijeron que me iban a azotar. Como que ya ven por qué sale la resistencia, ¿verdad? Seguimos, versículo 7. Los que soportan es para su disciplina. Como le dicen ustedes a sus hijos, es por tu bien, hijo. Quita la mano, es por tu bien. Pues no la quitan, de todos modos. Así nos dice también el Señor. Pero Dios los está tratando como a hijos. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les dejara sin la disciplina que todos reciben, ¿saben qué serían? Bastardos y no hijos legítimos. Ahí sí ya no nos gustó. ¿Ven por qué? ¿Por qué nos disciplina el Señor? Porque somos tratados como hijos y todo padre disciplina a sus hijos. Si a ustedes se les dejara sin disciplina, mis hermanos, serían bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Cobra sentido el elemento que vimos hace 2 semanas, la santidad del Señor. Por eso, en ese momento lo tratamos así nada más someramente, hablamos un poquito de la disciplina. Hoy es el contexto ideal para seguir tratando este asunto. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, a nadie nos gusta, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados
por ella. ¿Se fijan qué claro que con esta versión sí nos quedó claro? Ya habíamos leído ese pasaje, pero no nos lo habían explicado y situado en este contexto y de esta manera. Entonces, hermanos, ¿por qué nos resistimos a la disciplina? ¿Por qué no nos gusta que el Señor nos discipline? Si se nos dejara sin disciplina, hermanos, seríamos bastardos, no seríamos hijos legítimos. La palabra se oye muy fuerte y a lo mejor hasta parece insulto, pero no es otra cosa más que un hijo no legítimo, que no es del mismo papá o que no es de la misma mamá. En este caso, si no fuéramos hijos del Dios Padre, pues entonces no sé de qué seríamos. Si nos decimos hijos de Dios, queremos ser hijos legítimos de Dios, no adoptados, ¿sí? Legítimos. Luego, ¿cómo es la disciplina del Señor? Bueno, hemos visto varios estudios cuando estábamos en el discipulado de la iglesia conforme al corazón de Dios. Se vieron incluso, creo que una serie, unos 3 estudios sobre la disciplina de la iglesia. Ya lo vimos. Jesús la instituyó ahí en Mateo 18. ¿Sí? Cuando dice, si tu hermano pecare, ve primero tú, preséntate a él, redargúyele. Si te hace caso, habrás ganado. Si no, lleva a otro hermano que atestigüe. Ya será un segundo llamado a la disciplina. Si aún así no te quiere atender y no te quiere escuchar, no corrige, tráelo a la iglesia. ¿A cuál iglesia se refería? No lo iba a divulgar a las chorromil iglesias del mundo, ¿verdad? Se está refiriendo a la iglesia local. Ahí está el seno de la disciplina eclesiástica. Y ahora sí, si ya después de que la iglesia lo disciplina, sigue rebelde, no te batalles. Tenlo, como dice, por gentil y publicano. Vámonos, adiós. ¿Sí? Eso es disciplina santa. Claro, siempre y cuando apegada a la Biblia. No es nomás porque a mí no me gustó, voy y le voy a llamar la atención al hermano. No. Primeramente ponte a cuentas tú, ora. Si verdaderamente estás convencido de que lo que estás viendo nadie más lo ha visto y eres el indicado, platica con el hermano y en este mismo proceso como Jesús lo enseñó. Luego, esto se aplicó, no nomás lo dijo Jesús y quedó en palabras muertas. Juan el apóstol lo menciona en sus cartas, Pedro lo menciona también y sobre todo Pablo. Pablo se preocupó mucho porque las cartas que él escribía llevaran severidad en sus reprimiendas, en sus llamadas de atención. Acuérdense cómo le fue a los Gálatas. Acuérdense a los corintios también cuando les dice que todas las cosas que estaban incurriendo eran motivo de reprensión y de disciplina dentro de la iglesia. Eso pasó en la iglesia primitiva cuando en Hechos, capítulo 5, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira vendieron una propiedad, quisieron mentir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los descubrió porque tiene ojos de fuego con las mismas atribuciones de Dios y del Hijo y fueron disciplinados. ¿Y ahí cómo fue la disciplina? Severa, con muerte. Cayó primero él, luego entró ella, se le dio la oportunidad, le preguntó todavía sin decirle, Pedro, ¿la propiedad que vendieron, lo vendieron en esto? Sí, pobrecito, hubieras dicho la verdad, otra cosa hubiera sido. Ahí vienen los muchachos a enterrar a tu esposo, ahora te van a llevar a ti. Fíjense nada más. Entonces, Dios es soberano de la manera en que Él ejerce su disciplina, pero sí nos ha dicho, y eso no está en discusión, de que la ejerce. Y también dejó, el mismo Jesús lo dice ahí en Mateo 18, a la iglesia las llaves. La iglesia tiene la atribución en santidad y en verdadero apego a la palabra de Dios de excluir y de incluir a los miembros, depende de su disciplina y depende de su comportamiento. Entonces, hermanos, es difícil de tratar, casi no se habla, casi no se predica, pero hay una autoridad, hay una ley. De nada sirve una ley si no se ejerce un juicio sobre quien la infringe. Todo esto es con el propósito de que el Señor mantenga la pureza de su pueblo. Entonces, como resumen de esta primera característica de los pies, podemos concluir que la autoridad de Jesús está claramente manifestada por la manera en que Juan enfatizó que sus pies eran como de bronce bruñido. ¿Qué quería decir eso? Pues que estaba refulgente, que estaba al rojo vivo. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que hay un fuego consumidor, que hay un fuego que quemaba, como a Isaías se le purificaron sus labios con un carbón encendido. Eso nos está dando la prueba de que hay vida, de que está vivo ese horno, ese juicio.
que no es nada más es simbólico, sino que verdaderamente ejerce disciplina sobre quien infringe su autoridad. Muy bien. Número 2, su voz, ahí está, su voz como estruendo de muchas aguas, segunda parte del versículo 15. Debemos prestar la atención debida a este llamado. No se trata solamente de una enseñanza secundaria o de algo pasajero, sino que es algo con mucho énfasis que tenemos que poner atención como iglesia. Fíjense, el siguiente elemento de la visión de Juan no se refiere ya a lo que vio, los pies los vio, pero aquí se refiere a lo que escuchó. ¿Qué dice? Una voz de estruendo. Les recuerdo, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, que Juan estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado. No sabemos si era el único, porque probablemente era una especie de colonia penal donde había varios exiliados, pero pues cada quien agarraba su lugarcito. Lo que sí sabemos es que por ser una isla, pues estaba aislado y solamente que llegara un barco tenía opción de regresar a la civilización. Pero la característica de la isla de Patmos, lo tienes por ahí en imagen, ahí está una isla, una foto actual. Obviamente ya tiene casas, ya tiene construcciones y pues con las comunicaciones que hay ahora ya dejó de ser una colonia penal. Ahí está el mapa, es una isla de Grecia, pero tiene una característica muy importante, no tiene arena, no es playa, son peñascos, es una roca como que volcánica tal vez que emergió y así tal cual los peñascos sirvieron de cimiento, de espacio para que la gente construyera sus viviendas. Entonces, a diferencia de las playas, los que han ido a la playa, que les gusta incluso el sonido del mar, así acariciando las olas y la arena del mar, es un sonido suave porque la arena es una materia suavecita. A diferencia de eso, en la isla de Patmos, las olas golpeaban con una furia tal y sobre la piedra, hagan de cuenta que es roca sobre roca. El estruendo que producía ese sonido era ensordecedor y constantemente, día y noche, no es porque en la noche se apagan las olas, no, todo el día y toda la noche Juan estaba escuchando ese ruido ensordecedor. Algo así quiso describir cuando nos dice su voz como estruendo de muchas aguas. Era algo impresionante. Ahora que ha estado lloviendo todos los días, ¿se acuerdan un truenote que pasó el jueves que duró como 5 segundos? Cuando dice el himno 20, al escuchar el cielo en su esplendor cuando se sacude con un trueno. Bueno, así, o yo creo que más todavía, era la voz que Juan estaba escuchando. Era un estruendo tremendo. ¿De quién era esa voz? Vamos a ver. Ya había un anticipo. Ezequiel 43 del 1 al 5. Esa es la visión de Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, cientos de años antes de lo que Juan está describiendo. Pero ahí Ezequiel dice así: el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante a un río caudaloso. Yo creo que el río no hace tanto ruido como el mar golpeando las piedras de Patmos. Sin embargo, ya Ezequiel describía este ruido como ensordecedor. ¿Y qué era? La gloria de Dios. Un poquito más adelante dice: esta visión era semejante a la que tuve cuando él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, y caí rostro en tierra cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. ¿Qué era ese ruido? ¿De qué era sinónimo? De la gloria del Señor, de Dios el Padre. Ahora, ¿de quién es la voz que Juan describe como ruido ensordecedor? De Cristo. Dios el Padre, Cristo el Hijo, comparten atributos. Reiteramos lo que vimos la semana pasada, ¿sí? No hay nada que uno no comparta con el otro, solamente desempeñan roles particulares cuando la voluntad de Dios así está establecida, pero los atributos son de toda la Trinidad. Bueno, regresando a nuestro énfasis, Cristo y el Padre hablaban con la misma voz en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo hacían entonces, y hermano, déjame decirte, lo sigue haciendo hoy. ¿Por qué entonces nosotros, la Iglesia mundial, la Iglesia universal del Señor, ha dejado de escuchar esta voz atronadora, ensordecedora? Nos hemos vuelto tan sordos que ya ni esa voz nos despierta. Como dice Marcos Vidal, ¿qué te pasa, Iglesia amada, que no reaccionas? Tan
curtido está nuestro corazón ya, que ya ni una voz así nos hace reaccionar. Juan ya había escuchado esa voz, no sé si se acuerdan. Él estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Y al igual que cuando lo bautizó Juan el Bautista a Jesús, también en la transfiguración se escuchó la voz del Padre, ¿se acuerdan? Lucas 9, 34 y 35. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Quién lo está diciendo? El Padre. O sea, Juan ya había escuchado la voz de Dios, pero no de esta manera. La escuchó en un tono audible, por supuesto, pero nada que ver con el estruendo de ahora. ¿Qué quiere decir entonces ese levantar de voz? Es un llamado a la disciplina. La vara y la corrección dan sabiduría. El Señor lo sabía. Sabía que era el momento justo para que la iglesia, el pueblo de Dios, entendiera, y apenas vamos a entrar con las 7 cartas. ¿Ven por qué la importancia de todo este preámbulo? Apenas, todavía no les da el mensaje, pero ya les está diciendo, les está levantando la voz. ¿Cuándo levantamos la voz? Los maestros, no se diga, yo siempre acabo ronco a la 1 de la tarde, todos los días salgo ronco. Y no es que sea tan gritón, pero sí me gusta impostarme para que los chiquillos se sujeten, se midan. Sí, exactamente, tiene uno que poner un poquito de límites. ¿Cuándo tiene uno que levantar la voz? Cuando de plano no hemos recibido atención o no se ha visto la disciplina que queremos imponer. Como padres, todos los que son padres lo han experimentado. Este nuevo elemento, pues, es un rango más elevado en el llamado. La voz ya la había escuchado, pero no de esa manera. Muchas de las veces por eso la iglesia no accede y no se sujeta, hermanos. Estamos muy acostumbrados y somos muy felices cuando escuchamos la suave voz de Dios, ¿sí? Así queremos que siempre se manifieste con susurros, con caricias, con cariños. Claro que lo hace, Dios es un Dios amoroso, pero hay veces en que levanta la voz. ¿Se acuerdan cuando Elías, después de que Dios le permite exhibir a los profetas de Baal, huye al monte? Y ya no solamente no se siente satisfecho, sino que está tan amargado y tan triste que le dice Dios: a ver, sal tantito aquí, voy a hablar contigo. Primero viene un terremoto, pero no estaba ahí Dios. Luego viene una fuerte tormenta, un huracán, unos vientos, pero tampoco estuvo Dios. Al final viene un silbo apacible, dice Primero de Reyes 19, y ahí es donde Dios le habla. Así queremos que Dios después de la tormenta nos hable suavecito. A veces es necesario que nos hable fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Así como nos gusta que nuestros hijos reaccionen, obedecer. No tener que llegar a esto, sino que con la pura voz tengamos suficiente. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos ya escuchándolo al menos? ¿Ya lo escuchamos pero no entendemos? ¿Queremos que llegue el tercer nivel, que agarre la vara? Ya vimos, emite juicios y los cumple. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hace poquito le compartía a mis hermanos pastores un pensamiento de un teólogo. No batalles con los que no obedecen, con los que no hacen caso. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y la obedecen. El que no obedece no es su oveja. A veces estamos insistiendo y insistiendo a que las chivas, a que los cabritos se comporten como ovejas. Nunca lo van a hacer. Si no se sujetan es porque no son ovejas, ¿sí? El que verdaderamente es oveja, obedece. Si nosotros somos ovejas del Señor, tenemos que obedecer. Pero, tristemente, hay veces que no lo hacemos. ¿Cuál será el castigo ahí? Bueno, invariablemente en uno de los dos lados tú vas a estar situado. O vas a escuchar la voz de Dios, si eres de Él, si eres de Cristo, vas a obedecer y vas a entender. Pero si no eres de Cristo, lo vas a escuchar y vas a recibir el juicio. Dice Jesús en Mateo 25, entonces dirá con su pura voz a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, entrad porque tuve hambre, me diste de comer, tuve frío y me cubriste. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de mis hijos más pequeños. Pero luego se va a voltear para el otro lado y dirá a los de su izquierda: apartaos de mí,
al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque todo lo que te dije nunca hiciste caso. Y insististe, levanté la voz y no fuiste dócil, fuiste rebelde. ¿Y qué dice? Termina diciendo, ahí irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Invariablemente Él separará, dice Jesús, las ovejas de los cabritos. Nosotros ahorita no lo sabemos. A veces somos cabritos disfrazados de ovejas y a veces somos ovejas que nos queremos comportar como los cabritos que traemos a un lado. Solamente el Señor conoce a su rebaño, ellos escuchan su voz y lo obedecen. Él distingue claramente quiénes son y quiénes no son sus hijos. Entonces, hermanos, si de veras estamos determinados, porque así ha sido el compromiso desde un principio, buscar al Señor y tratar de ser una iglesia reformada, ahí está el llamado, un llamado más que Dios hace a la santificación y a que seamos obedientes a esta ley. ¿Y cómo es la ley del Señor? Ahora sí, vámonos al Salmo 19. Para todas las citas usé Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional, pero en esta ocasión estos dos pasajes los dejé en Reina Valera. Casi ya no uso la Reina Valera, pero los dejé porque tienen en común que los dos son himnos, los dos los han hecho cantos. Entonces quiero que lo relacionen y que lo vayan visualizando ahora con este enfoque. Estamos hablando de la voz de Dios. La voz de Dios es su ley dictada en voz alta. Aquí está su ley escrita, pero si la quieres escuchar de su viva voz, pues nada más alza la voz, lee la Biblia en voz alta y está su ley hablada. Entonces, dice el salmista, Salmo 19 del 7 en delante, la ley del Señor, ¿cómo es? Es perfecta. ¿Por qué? Porque restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Por qué? ¿En qué lo vemos manifestado? En que hace sabio al sencillo. Si ustedes supieran todo lo que hemos aprendido, no lo vemos ahorita porque estamos inmersos. Cuando después de muchos años vean lo que el Señor ha hecho con ustedes y conmigo, vamos a caer de rodillas de gratitud de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Los preceptos, ¿qué son preceptos? Leyes, mandamientos, reglamentos. Bueno, los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué produce? Alegría en el corazón. ¿Ven la diferencia entre la disciplina sobre los cabritos a la disciplina sobre las ovejas? Las ovejas al final salen restauradas. La vara del pastor no es para andarles dando de latigazos, es para meterlas al redil. Y al final la oveja regresa a los brazos del pastor. El mandamiento del Señor es puro. ¿Y qué produce? Alumbra tus ojos, hermano, te conviene. Cuando no tengas certeza y seguridad sobre lo que está pasando, el mandamiento del Señor te la va a dar. El temor del Señor es limpio porque permanece para siempre. Los juicios, ojo, ahí ya no nos gustó. Una cosa son mandamientos, ley, preceptos, temor. Ahora ya viene el juicio. También la oveja recibe juicio, pero fíjense, el juicio del Señor es verdadero porque todos son justos. Incluso todo el resto del pasaje, el versículo 10 y el versículo 11, ya no agrega ningún otro elemento. Se queda hablando del juicio. No se les quite de la mente eso. Estamos hablando de los juicios del Señor. ¿Cómo son? Más deseables que el oro. ¿Usted desea algo más que oro, que dinero? Bueno, el juicio del Señor es más deseable que el oro. Más que mucho oro, y no solamente cualquier oro de 10 quilates, no, del más fino. Más dulce que la miel al paladar. Y luego, ¿sabe qué? Tu siervo es amonestado por ellos, nosotros somos amonestados por esos juicios, y en guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué hubo? ¿No se la sabía? Y luego Apocalipsis 15:3, ya cuando se acaben las 7 cartas, les estoy dando un super spoiler, nos vamos al capítulo 15, cuando lleguemos allá. El cántico de Moisés y el Cordero, ya cuando estemos a punto de entrar a la Nueva Jerusalén, el pueblo, los redimidos del Señor, cantaremos este cántico que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Ya nos estamos acercando, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ojo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a adorar todos? Salvos y no salvos caerán de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué?
porque tus juicios se han manifestado. Tiene que manifestarse el juicio del Señor para que, como dice el Salmo 110, todo el mundo esté por estrado de sus pies. ¿Se había puesto a pensar en eso? Sin el juicio del Señor no será posible este momento. Y si no se lo sabe, lo ponemos más adelante. Este corito está hermoso. A muchos no les gusta porque hay una versión muy norteña, muy ranchera. Y, por ejemplo, en el carro no lo puedo poner porque, ay, quita tus rancheras. Pero está muy bonito. Luego les hacemos un arreglo más contemporáneo. Pero está hermoso este coro, el que se lo sepa luego me ayuda a cantar. Conclusiones, ya terminamos, mis hermanos. Ahí está la conclusión principal. Yo traigo mucho, pero con eso nos podemos quedar. La voz de autoridad de Cristo sigue resonando fuertemente en su iglesia, como lo hizo en tiempos de Isaías, como lo hizo en tiempos de Jesús, como lo hizo en tiempos de Juan, como lo sigue haciendo ahora. Es la misma voz. ¿Qué es el problema? Que nos hemos vuelto resistentes a ese llamado. Y la diferencia es que para los creyentes esa reprensión no es un castigo, sino un privilegio, como leíamos en Hebreos 12:6. El Señor al que ama, disciplina. Y los que soportan su disciplina es porque los está tratando como hijos. Pero, a diferencia de los que no han recibido al Señor, esa disciplina va a ser juicio severo y sin ninguna esperanza de que se les evite. Dirá a los que están a su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En síntesis, un nuevo llamado. Dirán ustedes, qué reiterativos, y a fuerza meter esto. No, no lo metemos a fuerza. Es lo que la Biblia dice y es lo que se predica. No es casualidad que se nos haya predicado durante estas, ¿qué fueron? 5 semanas, sobre los 10 puntos de por qué deberías considerar 2 veces pensarlo si verdaderamente quieres estar en una iglesia bíblica. A lo mejor suena muy pretencioso o hasta petulante decir que somos una iglesia reformada, hermanos. No hay otra manera de decirlo. No porque ya estemos reformados, porque estamos dispuestos a que el Señor todos los días nos transforme, nos reforme. Y aunque a muchos les incomode o les moleste o nos vean por encima del hombro, ay, sí, los reformados. Discúlpenme, pero no hay de otra manera de explicarlo. Hemos pretendido que el Señor haga la obra en esta iglesia al costo que sea. Y si con esos 10 puntos que nos han predicado nos quedamos con la mitad, alabado sea el Señor. Él está separando las ovejas de los cabritos. Los que no han llegado hasta este punto se han ido quedando porque no están dispuestos a que se les incomode, a que se les predique y a que se nos diga que necesitamos ser disciplinados. ¿De qué lado estás, mi hermano? Con eso termino. ¿De los que recibirán el juicio con gozo, con restauración, con alegría y cantaremos el cántico de Moisés y el Cordero? ¿O de los que irán a condenación y juicio eterno? Ponte a cuentas con Dios. Ven a Jesús, hazlo en cuanto puedas. Ya no pierdas más tiempo porque la vida no la tenemos garantizada. Nadie te garantiza que vas a vivir hasta los 80, 70, 60 años. El día de mañana tú puedes ser llamado a cuentas con el Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que entra. Espero que estén todos presentes a las 11 va a ser. Ahorita les platican.